Bueno, pues buenas noches. Esta noche tenemos un tema novedoso. Bueno, un tema novedoso, no tanto, novedoso en nuestras conferencias, que es la astrofilatelia. Y contamos con José Miguel Esteban de Losada, que es un experto, es un coleccionista importante en astrofilatelia y difusor de y realiza una difusión importante de este tipo de coleccionismo. Es presidente de la Sociedad Filatélica y Numismática de Alicante desde el 2009, es secretario de la Federación Territorial Valenciana FAFILCOVA y bueno, pues es un activo difusor en la difusión de la filatelia. Ha tenido durante mes y medio en la Diputación de Alicante una exposición permanente con renovaciones. En fin, sus actividades son múltiples y bueno, prácticamente todos le conocemos. Así que, José Miguel, cuando quieras, nos hablas de astrofilatelia, esa forma diferente de coleccionar. Ahí estamos. Bueno, pues en primer lugar quería disculparme por la garganta que tengo, pero bueno, yo creo que no, al final nos vamos a entender. ¿La abres tú, Julián? No, yo no puedo abrirla. Venga, ahí está. Ahí estamos. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a Finet y sobre todo al amigo Julián por la oportunidad que me brinda para hablar hoy de mi gran hobby como es la astrofilatelia, o esa forma diferente de coleccionar, como llamamos nosotros la astrofilatelia. Llevo con el tema astro pues desde principios de los años 80, que coleccionaba pues todo relacionado con los astros. En 1990 visité la NASA en el Centro Espacial Kennedy y la verdad es que aquello me impresionó muchísimo. 2 años más tarde, en 1992, lo volví a visitar y me dije, pues aquí hay que hacer algo para, bueno, pues esto es muy grande y hay que hacer algo. Bueno, pues me puse a revisar el reglamento y comencé a montar algunas colecciones. Tengo varias colecciones temáticas y tengo también varias de astrofilatelia. Entre ellas, tengo 8 cuadros del Laboratorio Espacial Spacelab. Es la única colección que hay de este tema, ¿no? El coleccionismo en la astrofilatelia es una temática bastante moderna, ya que el primer reglamento astro fue aprobado por la FIN en Roma en 1985. José Miguel, no estás compartiendo, ¿no? ¿No? No. ¿Por? Porque no estás compartiendo tu imagen. Vete al verde, por No, favor. me has dicho que no se ve, ¿no? No, claro. Me has dicho que no se veía, por eso te he preguntado. No, pues comparte pantalla. A ver. Es que no sabía si estabas haciendo la presentación o habías empezado ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Venga, pues entonces, allá vamos. Perfecto. ¿Ahí? Ahí está. Bueno, bien, pues como os decía, bueno, pues el objetivo de la charla, vamos a hacer una pequeña introducción, veremos qué es la astrofilatelia, sellos de una colección de astrofilatelia, estructura de una colección, conocimientos filatélicos y por último una pequeña conclusión que es muy importante que lo podamos hacer. He dado una pequeña pincelada con las colecciones participadas en FESOFI para que veamos la diferencia que hay entre estas 9 que tenemos. Esto lo he cogido hace unos meses atrás y aquí vemos las diferentes 9 modalidades que hay. Y como podemos comprobar, la astrofilatelia, pues bueno, es la que menos, bueno, ¿por qué? Bueno, yo diría que el tema del reglamento y bueno, y más que nada, pues las piezas, que es muy difícil encontrar piezas según el reglamento, que después las iremos viendo. En España no somos más de 5 o 6 astrofilatelistas, ¿no? Aunque hacemos algunas otras cosas, pero ya digo, no somos más de... Yo conozco a 5 y creo que somos 6, ¿eh? Se ve aquí lo de la introducción, ¿no? Sí. A mediados de los años 50 del pasado siglo, los progresos de los cohetes de combustión líquido eran evidentes. Rusos y norteamericanos competían secretamente por conseguir lanzadores más potentes y fiables. Eran tiempos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El programa espacial soviético ruso, bueno, pues en los primeros tiempos, como norma, no se efectuó ningún anuncio anticipado acerca del lugar o fecha de lanzamiento de cohetes o vehículos espaciales. El coleccionismo de sobres matasellados en la fecha y lugar exacto del lanzamiento, según dice el reglamento, comenzó
tras el Sputnik 1. Aquí vemos una tarjeta del primer satélite lanzado al espacio con cancelación en Moscú. El 4 del 10 del 57. Meses más tarde, Estados Unidos lanza el Explorer 1, el primer satélite. Esto ocurrió en Cabo Cañaveral, en la base de las Fuerzas Aéreas de Patrick. Anteriormente, hasta 1975, se pueden conmemorar los acontecimientos espaciales con sellos, enteros postales o sobres y tarjetas con cancelaciones espaciales relativas a la misión y periodo de la duración del vuelo. Aquí vemos dos sellos en la parte inferior. En la parte inferior izquierda podemos comprobar que tiene el 4 de julio de 57, que es la fecha, es un sello ruso, y es la fecha de lanzamiento del Sputnik. Y la imagen es de Konstantin Tikhiorsky, que bueno, fue el padre de la astronáutica junto con Korolev. En la parte inferior derecha tenemos otro sello también con la fecha de lanzamiento, que es la Ranger 9. Hay bastantes sellos que, insisto, antes del 75, si no había nada que conmemore ningún sobre, se podía poner totalmente los sellos. Anteriormente el tema astro se trataba como una temática más, ya que es muy similar a la aerofilatelia, con lo cual, pues bueno, se la trataba exactamente igual. Desde 1975 en adelante existen matasellos especiales de cosmódromos conmemorando el lanzamiento de estaciones espaciales, vehículos de aprovisionamiento y naves tripuladas. La astrofilatelia es el arte de coleccionar material relativo a la exploración espacial. No estudia las rutas postales, como ocurre en historia postal. No analiza emisiones o sellos, como en la tradicional. No toma de referencia una imagen para desarrollar un tema, como la filatelia temática. No presenta piezas exclusivamente voladas, como ocurre en aerofilatelia. Y no se centra en un determinado tipo de material, como los enteros postales o tarjetas máximas. La astrofilatelia se encarga de documentar los acontecimientos espaciales mediante el uso de sobres y tarjetas canceladas en la fecha exacta y desde el lugar exacto en que estos ocurrieron. Así pues, una colección astrofilatélica se construye bajo aspectos históricos, técnicos y científicos relativos a la investigación espacial y a los programas espaciales. ¿Qué es la astrofilatelia? La astrofilatelia no colecciona sellos, sino sobres y documentos que deberán ser cancelados por la oficina postal más cercana al lugar de lanzamiento, vuelo o finalización de la misión y en la fecha exacta en que sucedió. Esto es lo que nos dice el reglamento. Las especiales características de la astrofilatelia de registro de fecha y lugar históricos incapacitan al sello para tal función. Únicamente se pueden aceptar sellos cuando son variedades de color, errores de impresión, perforaciones o sobrecargas, etc. En astrofilatelia, para las diferentes misiones una vez ocurrido el lanzamiento, son válidos los matasellos de los centros de control de la misión correspondiente responsable de la supervisión de la misión tripulada, satélites orbitales, satélites terrestres y para sondas lunares y espaciales, mientras dure la misión. Si la oficina se encontrase cerrada el día de lanzamiento, vuelo o descenso de la misión, la fecha del día siguiente hábil será tomada como correcta. Aquí tenemos dos sobres de la tragedia del Apolo 1, cuando bueno, pues estaban haciendo una prueba los tres astronautas, Grissom, White y Chaffee, y bueno, hubo un incendio y a las 6:31 y bueno, no pudieron salir ya que estaban probando la escotilla a ver cómo se abría. En este sobre que tenemos en la parte superior dice que está cancelado el día 28 y aquí nos dice que el suceso ocurrió a las 6:31, con lo cual Cabo Cañaveral no podía poner el día 27 ya que la oficina postal de Cabo Cañaveral cerraba a las 6:30, con lo cual tenemos que poner el día siguiente hábil será tomada como correcta. En la parte inferior derecha tenemos un matasello mecánico, manual con dos aros del puerto de Washington en Nueva York con los tres astronautas que fallecieron.
Las oficinas postales, no sé si lo veis, yo no lo veo con esto. A ver si ahora. Esto lo voy a poner abajo. Las oficinas postales, aquí vemos las 7 oficinas postales que hay en Cabo Cañaveral, en el Centro Espacial Kennedy. Cabo Cañaveral, el Centro Espacial Kennedy y Cocoa Beach eran las únicas que podían tener sobres con esa fecha, la del día 27. El resto cerraban a las 6:30, con lo cual hay que darles un día después. La astrofilatelia estudia el desarrollo de la cohetería, pero no los motores de propulsión a chorro. Un caso conocido son las bombas volantes alemanas empleadas en la Segunda Guerra Mundial, como eran las V1, que volaban con un motor a reacción y por lo tanto se deben excluir de una participación astrofilatélica. En cambio, las V2, que eran auténticos cohetes, sí que por lo tanto tienen un hueco reservado en la astrofilatelia. Por eso vemos la diferencia que hay, que una sirve y la otra no. Los elementos esenciales de una colección de astrofilatelia son sobres y tarjetas canceladas por la oficina postal en el lugar y fecha exacta en que tienen lugar los acontecimientos espaciales, como decíamos anteriormente. Únicamente tras el despegue son aptos para la colección los matasellos de los centros de control involucrados. Los más conocidos son el Centro Espacial de Control en Kaliningrado para los vuelos rusos. Aquí tienen que ser los matasellos con los sobres de aquí. En Houston, Texas, y Pasadena, California para los norteamericanos, Yunguan en China y Rastatt en Alemania para la Agencia Espacial Europea. Decir que, bueno, en España tenemos el centro de control que está bueno, donde lo tenemos en Fernandilla de la Oliva y bueno, ahora está en la... ¿dónde lo tenemos ahora mismo? No me acuerdo ahora mismo. ¿En Robledo de Chabela? El Robledo de Chabela, hombre, el Robledo de Chabela. Únicamente tras el despegue son aptos para la colección los matasellos de los centros de control involucrados. Aquí tenemos una tarjeta con 2 matasellos. Esto es de la misión STS-41D del Discovery, que lanza, el lanzamiento es por la mañana del día 30 y a la parte de abajo vemos que tenemos en Houston, que lo hacen por la tarde, ya está el matasellos de lanzamiento del satélite. Por eso dice que la colección tiene que estar, una vez que sale el transbordador, pues la colección debe tener los matasellos del centro de control involucrado. En este caso, como es Estados Unidos, pues tenía Houston. La astrofilatelia no desarrolla un tema, sino que es un estudio filatélico del progreso científico y técnico alcanzado en la conquista del espacio. Aquí tenemos 2 sobres. Aquí tenemos 2 sobres con matasellos mecánicos del Centro de Vuelos Espaciales de Houston. Es de la segunda misión de 7 días de duración en el interior del simulador del Space Lab. Aquí vemos que están monitorizando por medio de sensores a uno de los astronautas. Como te dice que es el progreso científico y técnico alcanzado en la conquista del espacio, nos dice el reglamento, si yo aquí presento el SM2, tendré que decir algo del SM1. Porque claro, ya me salto lo que me dicen las normas, ¿no? Que lo puedes hacer, pero que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. También decir que hubo un SM3 también. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, pues en esta época, en la astrofilatelia lo importante es que las piezas de la colección tengan vinculación directa, tanto postal como histórica, con el evento espacial. Aquí tenemos una tarjeta y un sobre, perdón, de los buques de recuperación de los booster. Los boosters son los cohetes que lanzan al transbordador durante los 2 minutos y medio para lanzarlo. Y bueno, es el Liberty y el Freedom. Los dos, como digo, los 2 buques que están en Cabo Cañaveral. Por lo tanto, tienen totalmente cabida, ya que en Cabo Cañaveral tienen la base de salida y de vuelta. Recuperan estos cohetes y se vuelven a reparar para volver a ponerlos en el transbordador. Sellos en una colección de astrofilatelia. En general, la presencia de los sellos debe ser reducida al máximo. La especial característica de la astrofilatelia de registro de fecha y lugar histórico incapacitan al sello
para tal función. Únicamente se pueden aceptar sellos cuando son variedades de color, de impresión, perforaciones, sobrecargas, porque así demuestran los conocimientos filatélicos del expositor. Aquí tenemos el sello tipo en la parte superior izquierda y vemos el sello tipo, y después vemos que ya tienen diferentes colores. Estos son admisibles, se puede emitir en una colección de astrofilatelia. No hace falta tampoco poner mucho porque al jurado no le gusta, pero siempre hay que poner alguno. Aquí tenemos la Skylab y vemos el tipo, el sello tipo, y aquí vemos que tiene ya tiene un defecto ya de color. La misión Viking a Marte, pues también aquí está totalmente descentrado los sellos. La Mariner 10, que fue a Venus, y aquí vemos también que tiene la estrella está totalmente descentrada, también tiene cabida. O aquí que vemos la Tierra que está totalmente, ya no es circular, está ovalada. ¿Qué tipo de material es válido en astrofilatelia? Pues son documentos entregados por una administración postal para su circulación como globos estratosféricos, cohetes, naves espaciales, aviones cohete, barcos de recuperación, helicópteros de rescate y otras aeronaves de apoyo o viceversa. Aquí, bueno, tenemos dos sobres. El de la parte superior izquierda tiene fecha es un matasellos manual, tiene fecha del 27 del 4 del 72 y es del barco de recuperación del Apolo 16, el Ticonderoga. Decir que todos los barcos de recuperación del programa espacial norteamericano tenían su estafeta, con lo cual hay que buscar exactamente cuál es el que bueno, pues el que recuperó al Apolo 16, 14, 12 o 15. Más adelante también veremos algún otro detalle. Helicóptero de seguimiento, lanzamiento y auxilio en caso de emergencia también son admitidos totalmente. Del 40 Escuadrón de Rescate y Recuperación con sede en la base de las Fuerzas Aéreas de California. Este es de la misión STS-26. Totalmente válidos los dos. Otro documento totalmente válido, que es un sobre del proyecto científico espacial realizado conjuntamente entre Rusia y Alemania del experimento El Rabec, que consistía en lanzar un misil balístico desde un submarino atómico ubicado en el mar de Barents, en el océano Ártico. Se utilizaron 1.140 sobres impresos para correspondencia. Este es el 178, que es el que tengo yo, y ahí está la tarjeta que te certifica la autenticidad de que es uno de los 1.140 sobres que fueron en el misil balístico. Esto está firmado por la Corporación Estatal de Estampillas y Sobres Postales de Rusia, del centro Marca se llama. Y esto es el matasellos que tiene la imagen del calendario solar y lunar, con horarios de salida y puesta de sol y de la luna. Perdón. Totalmente válido este sobre también. Aquí tenemos un sobre con protagonismo español. Vemos que es un sobre de la misión STS-5 del Columbia. Está en la estación de Villafranqueza del Castillo y bueno, tiene un matasellos rectangular con, bueno, las esquinas está romo, ¿no? De la sucursal 35. Decir que la mayoría de los sobres españoles están matasellados en la sucursal 35. Yo no he averiguado, no he podido saber el motivo. Si por ahí está el amigo José Manuel Grandela o Tony Rigo, posiblemente nos puedan explicar algo más. Lo único que he averiguado es que la sucursal 35 está en la calle Hermano García Noblejas, en el distrito de Pueblo Nuevo, en Madrid. Aquí vemos otro que tiene un giro postal también, que tiene matasello giro postal, sucursal 35. Aquí tenemos otro también que es sucursal 35, que es de valores, ¿no? Y el de la parte inferior derecha también es, es un matasellos de la Rota, de la base de Rota en Cádiz,
y vemos en la imagen que es la pista de aterrizaje de emergencia para las órbitas. O sea, te decían las órbitas en caso de que tuviese algún problema, el transbordador espacial, en el aterrizaje, cuando si tenía alguna emergencia, te daba las órbitas en el que podía aterrizar en la base de Rota. Por suerte, la base de Rota no se utilizó nunca en los 134 vuelos que hizo el transbordador espacial. Aquí tenemos dos sobres del lanzamiento del satélite Explorer 34. Podemos ver que el de la parte inferior derecha no es correcto porque nos pone, son dos matasellos de cancelación mecánica, y el de la parte inferior, el de Cabo Cañaveral, nos dice que, bueno, que salió desde Cabo Cañaveral. Y bueno, el lanzamiento fue desde la base de Vandenberg, en la base de las Fuerzas Aéreas de Vandenberg, en California. Con lo cual, este no entraría en una colección de astrofilatelia. Lo dejaríamos para una temática. Material válido en astrofilatelia. Sobres y tarjetas mataselladas significativas de las distintas bases de un programa espacial. Aquí tenemos una tarjeta con cancelación en Torino, Italia, y dos marcas, marcas rectangulares. El de la parte inferior derecha es del Club Filatélico Air Italia y el de la parte central superior es de la empresa Air Italia. Tiene totalmente cabida porque Air Italia era la compañía que hacía componentes para el laboratorio espacial Spacelab. Por lo tanto, es totalmente válida. ¿Qué tipo de material no es válido en astrofilatelia? Pues cualquier sobre, tarjeta o documento que, pues conmemore 10, 15, 20, o sea, una conmemoración que haga. Esto en astrofilatelia, según el reglamento, hay que obviarlo. Aquí tenemos el 20 aniversario del lanzamiento de la Vostok 1 con Yuri Gagarin. Dice, son sobres conmemorativos, recordando sucesivos aniversarios, pues esto hay que obviarlo, como decía. Tipo de material no válido en astrofilatelia. Sellos, hojitas y viñetas cuando existen sobres y tarjetas mataselladas en las fechas y lugares de los acontecimientos espaciales. Sobre primer día o matasellos de favor. Aquí vemos un sobre precioso. Aquí vemos un sobre precioso. Perdón. ¿Qué ha pasado aquí? Se nos ha ido esta, a ver qué ha pasado. Espera que se estabilice esto y volvemos donde estábamos. Perdonad que he dado aquí al teclado. Estamos aquí. Bueno, decir que tiene dos matasellos de favor de la ciudad de Nouakchott. Esto es la ciudad de la capital de Mauritania, y os puedo decir que, no tiene ninguna relación el Gemini 6 ni el 7 con algo astrofilatélico, ni los astronautas, ni nada de ello. Con lo cual, muy bonito para temática. Estructura de una colección, aspectos que trata una colección de astrofilatelia. Para desarrollar una colección astrofilatélica se puede tener en cuenta todos o solo algunas de las secciones siguientes. Desde la época de los pioneros hasta la conquista del espacio, correo por cohete. Los programas espaciales, la URSS o Rusia, Estados Unidos, Europa, China y otros países como Australia, Brasil, India y Japón. Programas espaciales no tripulados, la astronomía, meteorología, telecomunicación, la exploración de la Tierra o la conquista del espacio. Y, cómo no, los programas espaciales tripulados. El texto que acompañe a las piezas relativas deberá contener los aspectos de los datos técnicos precisos, fecha, lugar y el objeto de la misión, incluyendo las tareas espaciales de los astronautas, iconautas y cosmonautas participantes. Es decir, como sabéis, los astronautas son los norteamericanos y dice que son los tripulantes de astronaves que estudian los astros, por eso se llaman astronautas. Los iconautas, pues son los chinos, que dice que son los mensajeros del espacio. Y después tenemos los cosmonautas, que son los rusos, que dice que son los navegantes del cosmos. Ellos se han puesto así el nombre, ¿no? Aquí tenemos un sobre
de la misión de la misión de... Esto es la misión del Columbia STS-40. Y te dice que es el inicio de la primera misión del Space Lab sobre ciencias de vida. El Space Lab, como sabéis, va en la bodega de los transbordadores, en este caso del Columbia. ¿Qué podríamos decir aquí de este? Bueno, nos dice que hay que tener fecha, lugares, hay que explicar qué podríamos decir de este sobre. Pues, en primer lugar, está matasellado en Kennedy Space Center, en el Centro Espacial Kennedy. Aquí tiene el cajetín que dice para beneficio de la Tierra de la NASA, en la NASA, y bueno, tenemos un sello de 29 céntimos para correo interno correcto para una carta de estas. Y bueno, nos dice que el objetivo principal era realizar 6 experimentos del sistema del cuerpo humano: corazón, pulmones y vasos sanguíneos. En sangre, plasma sanguíneo, y en el sistema inmunológico, los glóbulos blancos. En el logo, decir que la NASA les obligaba, normalmente los astronautas tenían que diseñar su propio logo de misión. Aquí podríamos decir varias cosas. En este sobre también tiene el franqueo correcto, como decía, de 29 céntimos de dólar. Y bueno, también se puede decir que está circulado a la ciudad de Alma, en el condado de Gratiot, en el estado de Michigan. Como decía, el matasellos, mejor dicho, el logo, aquí te dice que hace una declaración contemporánea centrada en los seres humanos que viven trabajando en el espacio. En el contexto del universo, cada uno de los 7 miembros del equipo de esta misión están representados por 7 rombos plateados que intercalan sobre el camino orbital del transbordador Columbia. Aquí vemos que hay 7 rombos. No se ve plateado, pero ya os digo yo que están plateados. Iban 3 mujeres, que están aquí en un lado, y 4 hombres. Este era el primer viaje que hacían 3 mujeres juntas, 3 investigadoras que iban en el transbordador espacial. ¿Qué más podríamos decir del logo? Pues que sí, la trayectoria del vuelo del orbitador forma una doble hélice, aquí sí vemos, forma una doble hélice diseñada para representar la molécula de ADN común a todas las criaturas vivientes, ya que era el primer vuelo sobre ciencias de vida. Un vuelo espacial es un hecho real, sujeto a datos precisos en espacio y tiempo, y una colección astrofilatélica es justamente la constatación de ese evento histórico, y como tal debe ceñirse a una secuencia cronológica. Si yo comienzo por el programa espacial chino, aquí dice que China lanzaba el día 15 de octubre del 2003 su primera misión tripulada con el taikonauta Yan Liwei en la cápsula Shenzhou 5. Yo no puedo empezar una colección en la Shenzhou 5, aunque es la primera que es con el primer taikonauta que subió, sino que anteriormente, para llegar a la 5, tuvieron que estar en la 4, 3, 2 y en la 1 también. Aquí, desde octubre del 2003, China se convierte en la tercera nación tras Rusia y Estados Unidos capaz de poner un hombre en órbita terrestre. Cualquier material postal o filatélico procedente de los centros espaciales chinos será muy acertado en cualquier participación astrofilatélica. No obstante, el problema surge a la hora de identificar los textos de los matasellos, habida cuenta de la extrema dificultad de los caracteres chinos tan ajenos a las lenguas occidentales. Aquí podemos ver que este sobre tiene 10 o 12 firmas, debe ser de todo el grupo, y la verdad es que esto no les gusta mucho a al jurado, pues calificar estas colecciones, pero insisto, totalmente acertadas. Y bueno, ya hubo un problema anteriormente en la astrofilatelia, también había un problema, ya surgió el idioma ruso, que bueno, el ruso también evidentemente no es como el chino, pero también surgió entre, pues el idioma ruso, pues también había problemas para calificar las colecciones. Conocimientos filatélicos. Se debe prestar especial atención al origen de los matasellos, así como a la fecha y hora de los diferentes acontecimientos espaciales. Esto nos dice el reglamento. Para saber si son válidos, el coleccionista debe conocer el momento en que ocurrieron los eventos y recordar que China tiene 2 franjas horarias.
Estados Unidos 3 y Rusia tiene 5. Se da la circunstancia de que vuelos o misiones conjuntas de 2 o más países que son filatelizados en fechas diferentes y la mayoría de las veces ambos son correctos, teniendo en cuenta la hora y fecha del local o lugar que se ha efectuado el matasellos. Aquí vemos 2 sobres del amerizaje del Apolo 17 con fecha del 19 del 12 del 72 cancelado en la isla de Samoa, que es donde amerizó. En la parte inferior tenemos un sobre que pertenece a la estación de Woomera en Australia y lleva el cachet, el matasello específico de esta misma misión del Apolo 17 con fecha del día 20. Por diferencia horaria es totalmente correcto este sobre. Aquí tenemos el Apolo 8, la misión del Apolo 8. En la parte superior izquierda vemos en el caché que tiene el sobre está el Atlántico. Y el matasellos es del Guadalcanal. El Guadalcanal era el buque, uno de los 7 buques que tenía, como decía anteriormente, la Armada de los Estados Unidos para recoger el amerizaje de cualquier nave que caía al mar. Tenemos 3 del Apolo 8, pero podía haber uno de cada uno de ellos, de los 8. Lo que hay que hacer es averiguar cuál es el que realmente recogió a la nave Apolo 8 en este caso. Aquí tenemos el Georgetown y tenemos el Nicolás. Podemos ver que estos estaban en el Pacífico ubicados y bueno, pues habían en varios puntos ubicados para tardar lo menos posible en recoger a la cápsula de mando, que era donde estaban los astronautas. Decir que fue el Georgetown. Bueno, aquí tengo una chuleta con, mira, como aquí os decía, por ejemplo, el Apolo 8, estaba el Georgetown, estaba a 2,6 kilómetros y aquí tengo las coordenadas de donde estaba ubicado totalmente. Bueno, también tengo del Géminis, como decía, pues podemos encontrar cualquier sobre de cada uno de estos, porque, insisto, tenían esta feta en cada una de ellas. Hay que saber exactamente cuál hay que poner. Aquí, bueno, también esto... He puesto aquí los puntos donde amerizaron, como podéis ver, en el Atlántico Norte, donde amerizaron las cápsulas Géminis y la Mercury, la Géminis, algún Apolo también. Y aquí tenemos en el Pacífico, que es donde realmente cayeron prácticamente todos los Apolos. Aquí tengo la ubicación también, para saber exactamente si está en su sitio o no. Importante, el tipo de matasellos que hay. Bueno, pues por ejemplo aquí vemos uno de 34 milímetros, estos son manuales, son matasellos manuales, nos dice que también lo hay de 35 milímetros con coma, más AM y PM, o sea, te dice la hora de mañana y tarde, ¿no? Por ejemplo, este que hay aquí, pues también está con la coma y tiene 28 y 29 milímetros. Este de aquí, otro, el de la parte superior izquierda, pues lo podemos encontrar en 35 milímetros y con 16 milímetros entre barras, también los hay de 14. Más, aquí tenemos dos cancelaciones mecánicas de cabo cañaveral y podemos ver que también hay diferencia de 8 milímetros y de 10. Estos son, como digo, son mecánicos. También viene la fecha y bueno, pues para saber más o menos cuándo empezaron estos matasellos y cuándo acabaron, porque eso también lo puedes poner perfectamente en cualquier documento. En la base de las fuerzas aéreas, pues bueno, de Edwards, pues aquí vemos que tiene la base de las fuerzas Edwards, base de las fuerzas aéreas en California y Station, la estación. Aquí vemos otro que es lo mismo, California y la estación, pero sin embargo aquí es diferente porque la fecha horaria va arriba en lugar de abajo. Aquí tenemos otro que es exactamente igual que este, pero en las letras horarias tiene 2 puntos. Hay infinidad de ellos que hay que analizarlos. Aquí tenemos otro, pero con las letras más pequeñas. Otro más, de Edward. Aquí solamente lo podemos encontrar, aquí viene este con California, pero lo podemos encontrar también con STA y la base. En astrofilatelia es importante analizar las piezas y sus posibles diferencias. Aquí tenemos 2 sobres. El de la parte superior izquierda tiene fecha, esto es de la primera misión del Spacelab.
tiene fecha europea, es decir, nosotros ponemos el día, el mes y el año. Y en esta que tienes una carta náutica, bueno, un sobre bastante bonito, tiene fecha americana. Primero ponen el mes, después el día y luego el año. Totalmente válidas, pero hay que distinguirlo. Correo espacial. El material filatélico volado a bordo de un vehículo espacial. Desde el 78 existen oficinas postales en las estaciones espaciales. Este concretamente es un sobre, como podemos ver, es un sobre aéreo y tiene las dos marcas de la estación Mir, la de 5 lados, la pentagonal y la hectogonal. Son las dos que te dicen que la han matasellado allí, con los diferentes firmas de los astronautas que en ese momento estaban allí. Sobres correspondientes al Apolo 12 referentes a los Insurai Cover. Los Insurai Cover, bueno, pues sin una política de seguros de seguros de vida tradicional como existe en Estados Unidos, la NASA proporcionaba unos sobres como seguro de vida, ya que tampoco todas las agencias, o sea, todas las agencias de seguros, pues se podían hacer cargo, o se querían hacer cargo de los astronautas. ¿Qué hacían? Pues para ello, para los astronautas y su familia, lo que hacían que firmaban diferentes sobres por si acaso tenían algún problema. De esta forma, bueno, pues podían venderse si les pasaba algo por su familia, y si no, pues como están haciendo ellos ahora. Es decir, que este sobre, bueno, este es del Apolo 12, pero los más caros y los más buscados son lógicamente los del Apolo 11. Es decir que, bueno, yo en algún momento he pujado, pero he llegado a 480 euros, y el del Apolo 11 te puedes encontrar en 1.300 o en 1.300 o 1.400 dólares un sobre de estos, los Insurai Cover. En cualquier colección tienes que tener alguno de estos porque es muy importante. Material falso en astrofilatelia. Bueno, pues la picaresca llega a todos los sitios, en la astrofilatelia también. ¿Qué nos dice el reglamento? Que las piezas falsificadas tienen cabida, pero deben estar claramente identificadas. Aquí tenemos el caché de 3 marcas de la Skylab y vemos que estas son perfectas, son buenas. Esta va tipo 1 y tiene sus diferentes fechas. Aquí vemos una. Aquí vemos en la parte izquierda, vemos los auténticos, los buenos, los que son los originales. Y aquí, por ejemplo, el de la parte superior derecha, este es falso. Aquí vemos que ya se distorsiona, podemos ver el logo este de la NASA, está totalmente distorsionado. Y aquí pues también se ve que está totalmente diferente. En el cachet aquí de la Skylab 1, también podemos ver que las marcas que tiene el cohete aquí en la primera fase. Y bueno, aquí el falso no tiene nada. En el segundo también podemos ver en la segunda fase del cohete, pues la diferencia que hay. Aquí no se ven los cohetes y sin embargo aquí se ve perfectamente. Y luego también los cajetines estos que se ponen para certificar. Pues también podemos ver la diferencia que hay. Aquí tenemos otro, este es el genuino, el original, y si nos damos cuenta el 9 está totalmente tintado. Estos son falsos. Conclusión. Cualquier capítulo elegido por el coleccionista sobre astrofilatelia puede tener una pequeña introducción sobre sus orígenes, pero sin desequilibrar el propósito final de contar con el máximo alcance del programa elegido. Ejemplo. Se puede hablar de los astrónomos y teóricos que hicieron posible el conocimiento del universo, o los ingenieros y diseñadores que desarrollaron los cohetes pequeños y grandes, pero sin restar espacio a los logros más actuales y espectaculares a los que ha llegado la investigación espacial. Decir que la investigación espacial tiene 5 campos y están dirigidos a la investigación. El primero, son 5 de ellos. El primero es investigación en microgravedad, en la física de fluidos. Están investigando control del desarrollo de proteínas y ciencias de materiales.
En el segundo están investigando en medicina y biología. Todo esto se puede especificar en cualquier documento que tenga relación con ello. Como decía, el segundo es medicina y biología, donde estudian la fabricación de células inmunes, experimentos con médula ósea sobre la curación de la osteoporosis. El tercer campo es conocimientos de la Tierra. Estudian los fenómenos y cataclismos naturales. Investigación sobre gases y aerosoles en la estratosfera. En el cuarto, ciencia espacial, donde se investiga la estructura y la evolución del universo, la exploración del sistema solar y la conexión entre Tierra y el Sol. Y también se hace búsqueda de otros sistemas planetarios. En la quinta, que es ingeniería y tecnología, se investiga sobre la comunicación espacial, tecnología de la construcción y lanzamientos y recogida de los satélites. El objetivo de estos 5 campos es que científicos, astronautas, cosmonautas y ticonautas de todo el mundo trabajen conjuntamente en realizar experimentos destinados a contribuir al progreso de la humanidad y que no se puede llevar a cabo en la Tierra. Decir y recordar que una célula en el espacio en ingravidez se puede descomponer 50 veces más que en la Tierra. A veces, bueno, pues todo esto es complicado de encontrar y ver, bueno, pero es bonito, es precioso y se puede, insisto, poner detalles, como hemos visto en el STS-40, que nos dice el reglamento que hay que poner todas las, cualquier cosa que se haga en el espacio. Y bueno, con esto hemos finalizado. Yo creo que lo siento mucho la voz que tengo, que no haya sido muy allá, pero bueno, he ido muy rápido también porque, bueno, pasar de 40 minutos, como decíamos anteriormente, pues también puede que canse a la gente, pero en otras ocasiones, si queréis, pues os podría contar también el Laboratorio Espacial Spacelab, cómo empezó y demás. Pero bueno, muchas gracias y espero que nos haya, que os haya gustado. Pues muchas gracias, José Miguel. A mí sí me ha gustado. La verdad es que para mí era un gran desconocido y yo voy a hacer alguna precisión, a ver Sí, si llevo razón o no. Has hablado que se admiten estudios de sellos, ¿no? Por una parte. sí, sí, se pueden Luego, poner sellos. sí, y Hasta el luego, 75, antes del 75. ya. Y luego para coleccionar, lo que sí es cierto es que para coleccionar debes de ser un poco erudito ahí, porque fechas, conocimientos, programas espaciales, Ese es el problema de la me parece astrofilatelia. realmente que requiere horas, horas y horas de estudio, algo digno de mención, que bueno, en cualquier rama de la filatelia también se hace, pero aquí en el tema astroespacial, pues Sí, sí, sí. yo creo que incluso más. Hay mucha Y, información. y luego he visto muchos sobres no circulados, o sea, como de favor, sin dirección, sin dirección. ¿Se Sí, admiten este tipo de en el totalmente. reglamento? Totalmente, porque la astrofilatelia te dice que tiene que tener el matasellos del lugar exacto de donde ocurrió el evento. Si Con está independencia de circulado, que circule o no circule, si ¿no? está circulado, mucho mejor, pero con la diferencia de que esté circulado o no. Si pones Vale. circulados, evidentemente Que ya debe de ser es mucho mejor, una claro. dificultad añadida. Claro, Bueno, claro. pues Por eso os he muchísimas puesto ahí gracias. el del STS-40 que estaba circulado y bueno, he puesto ahí algunos pequeños detalles. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta o necesita alguna aclaración, pues José Miguel está a Ujú. vuestra disposición. Claro que sí, claro que sí. Manuel, pon tu micrófono. Perfecto. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Mira, Manuel, cuéntame. una Sí, preguntilla. Los sobres que se han elaborado para conmemorar los lanzamientos de los cohetes que se han lanzado desde la base de Arenosidio en Mazagón, base que fue, digamos, dicha que fue instalada ahí por la NASA incluso. ¿Son astrofilatelias? totalmente, totalmente, Manuel. Porque además Depende. son cohetes, creo que muchos de ellos son, más bien, como uno de los apuntados, aparte que has puesto ahí, es para el tema de conocimiento de la, digamos, de la atmósfera, de las condiciones Correcto, ambientales y demás. sí, sí.
Totalmente, totalmente válido porque, bueno, yo puedo decirte que he visitado allí está en Mazagón y, bueno, la verdad es que allí si no es difícil entrar, pero he estado para que precisamente con todo el evento que están haciendo ahora PLD, aquí los alicantinos con el Miura 1 y Miura 5, yo he recorrido por allí oficinas precisamente para matasellar algún acontecimiento. Y de hecho, a ver si algún día puedo, yo estoy haciendo la historia del Miura. Del Miura 1, ¿no? Desde que empezaron los chavales estos, los dos chavales estos que bueno, pues dos universitarios que empezaron ahí en el 2011 como si sí o si no, y bueno, la verdad es que ahora ya son 100 y pico y bueno, vamos a ver que ya han programado, el Miura 1 está programado ya para marzo, ya hay dos ventanas de lanzamiento. Va a ser suborbital, ojo, no va a subir al espacio ni mucho menos, pero va a subir a unos 150 kilómetros, es suborbital. Y lo que quieren ver es que funcione todo correctamente, porque en el 24 estará terminado el Miura 5, que este se lanzará desde Kourou, desde la Guayana Francesa, y este sí que ya llevará algún satélite de más de 100 kilos. Por eso digo que totalmente válido, sí señor. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Luis. José Miguel, dos cuestiones. Vamos Sí, a ver. sí, Los dime. sobres, yo creo que los coleccionistas sobre todo serán norteamericanos, ¿no? Supongo yo. O donde La más. mayoría de ellos tienen que ser rusos o norteamericanos o en alguna base, lógicamente, sí señor, sí. De hecho, Ahí yo donde más. como he hecho más varios afición hay. viajes allí, me he traído un montón de material, sí, pero donde los puedes encontrar tiene que ser allí, efectivamente. Y otra cuestión es que ahora recibí un correo de Juan Antonio de que la próxima exposición mundial en Bangkok, no, en Tailandia, Sí. hay dos modalidades que están excluidas, la astrofilatelia y la maximofilia. No sé qué te parece. ¿En astrofilatelia está Sí, excluida? está excluida y la maximofilia también. Pues no sé el motivo, ¿eh? Si está por ahí el amigo José Manuel Grandela, igual nos puede decir algo. O Tony, No. Tony, está por ahí. Tony, dinos algo. Sí sabes, seguro que sí. Tony está por ahí. No. No está Tony, ¿no? Me ha No, dicho no. que igual llegaba. Ya. No Pues llega. no, lo desconozco, Luis. Ya. Me veía curioso, ¿no? Que las dos modalidades que vamos. Me lo voy Sin a... embargo, sí que admitían las de tarjetas postales. No sé. En Bangkok, ¿no? En Tailandia. En Tailandia. Pues me lo voy a mirar, sí, señor. Sí, señor. No, lo desconozco, Luis. Sí, sí. Astrofilatelia y maximofilia. Sí, Bueno, sí. ¿alguien más? Bueno, pues Pues nada. nada, muchas gracias de nuevo y... Muchísimas gracias, José Miguel. Y nada, contamos contigo para el futuro. En Como sucesivas ocasiones, claro que sí. Ahí estaré. y la verdad que ha sido una lección y sobre todo porque yo creo que prácticamente los que estamos aquí presentes no es un tema que desconocíamos totalmente. Esperemos que sirva para difundirlo y nada, agradeceros vuestra asistencia. El miércoles que viene tenemos el mostrar y explicar. Y si alguno tiene ganas de participar, solamente tiene que decírmelo, porque tenemos abierto el cupo. El miércoles que viene no, que nos toca un Julián. Es el 10, ¿no? ¿No dijiste el 10? ¿O hay dos seguidos? Perdón, es el... Hoy es 22. El 10, me dijiste a mí. No, el día 1. La primera semana de siempre, el primer miércoles de mes. Vale, que Vale. estamos en febrero. Vale. Que marzo tiene 28 días. Sí. Esto ¿Vale? no lo tenía yo en cuenta. Es siempre el mostrar y explicar el primer miércoles de cada mes. Y bueno, y una vez que ya lo hemos aclarado, hasta el miércoles que viene, os esperamos, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. De acuerdo, gracias, buenas tardes.